Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. Estamos compartiendo nuestro tiempo devocional hoy marzo 11, ¿sí? Nos guían las lecturas diarias de John MacArthur y el devocional de hoy se titula No hay otro camino, ¿sí? Y el pasaje que vamos a leer es 2 Timoteo 1:9 y dice así: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén, amén. El Señor, dice, nos salvó y nos llamó. No solamente nos salvó, el llamado es parte de la salvación. Cuando el Señor nos salva, no es para que estemos tranquilos haciendo lo nuestro, sino para que ahora le respondamos especialmente en algo, y es cumplir su propósito, cumplir su voluntad. ¿Está bien, no? Y de esto nos va a hablar MacArthur en el devocional de hoy. Vamos a leer. Dice: Jesús pidió ser librado de la copa solo si había alguna otra manera de cumplir con el plan de Dios. De esto hablamos ayer, ¿sí? La respuesta de Dios a esta oración demuestra definitivamente que no había manera posible de lograr la redención de los pecadores sin el sacrificio de su propio Hijo. Había una sola manera, un solo camino de salvación, un solo camino de redención. ¿Está bien? El Señor en el huerto del Getsemaní no está buscando escaparse de la voluntad de Dios, sino ver si, como dice MacArthur, había alguna forma, alguna manera, si es posible, decía Jesús, pasa de mí esta copa. ¿Hay otra forma, Señor, en que podamos hacer esto sin el altar de la cruz? No, no hay otra forma. Entonces, bueno, si no hay otra forma, yo estoy aquí para cumplir tu voluntad. Esto es lo que decíamos ayer, ¿no? Que el Señor oraba y que el Señor afirmaba. ¿Está bien? Ahora dice, Dios no envió a Cristo a morir frívolamente. Si hubiera otra manera, lo habría hecho. Hermanos, la cruz era la única forma, la única manera. No es que el Señor se encaprichó y quiso hacer algo espectacular y por eso eligió redimir al hombre de esta forma. Es que no había otra. Es que no había otra manera, es que no había otro plan. Ningún padre, y menos el Padre Celestial, hubiese decidido sacrificar a su hijo si hubiese podido salvar al hombre con otro método. Pero la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y si no hay muerte, no hay redención de pecados. Si no hay derramamiento de sangre, no hay redención de pecados. Y esto Dios se lo vino mostrando a Israel durante muchos años. Durante siglos le mostró a Israel que las cosas eran de una forma. Y para quitar el pecado del mundo, como decía Juan, aquí está el Cordero de Dios. Y la manera es esa, derramando la sangre de ese cordero. ¿Está bien, no? Entonces, no había otra manera. Y es por eso que la copa no le fue quitada a Cristo. Esa copa de la que él hablaba, ¿no? Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Esto revela el misterio de lo que ocurrió en la eternidad pasada entre los miembros de la deidad. Así como Dios el Padre y Dios el Hijo convinieron junto con el Espíritu Santo el redimir a los elegidos, se convino que Cristo se convertiría en un hombre y moriría para pagar el precio expiatorio. ¿Está bien? Ojo aquí. Desde la rebelión celestial, la rebelión satánica, había un problema presente que resolver. Dios no iba a dejar esa rebelión así como estaba. Y entonces el plan de Dios se puso en marcha. Y Dios creó al hombre. Y a un remanente de ellos los eligió para salvarlos, convertirlos en su familia. Y para eso mandó a su hijo, un hombre que ya se había aliado con Satanás, que ya había hecho alianzas con el enemigo. Ahora
siendo parte de las filas del enemigo, había que salvarlo y redimirlo de ahí, sacarlo de esa esclavitud para que se puedan convertir en la familia que Dios quería y que había diseñado para su propio hijo. Y para eso es que dice aquí MacArthur, la deidad ideó este plan y convinieron en que el Hijo se convierta en un hombre más para salvar al hombre que se había perdido. Ese hombre que había sido creado con un propósito, había dejado ese propósito y Cristo lo iba a devolver a ese propósito. Me estoy explicando. Cuando Dios crea al hombre, establece un camino para él. Y es que sea parte de su familia. Pero el hombre se contamina con la rebelión satánica, ¿sí? Con el rebelde, se coloca de su lado y se pierde. Pierde ese propósito y mancha la imagen con la que Dios lo creó. Y es por eso que Cristo vino y se hizo uno de nosotros. Un hijo obediente de su padre. Ahora es un hombre que va a liderar la vuelta, ¿no? La vuelta a casa. Un hombre que nos va a mostrar el camino. Alguien que no solo va a guiarnos, sino que va a tomar sobre sus hombros nuestro pecado y se va a enfrentar a la ira de Dios. Solo. Pero para que todos nosotros seamos libres de esa muerte que era segura y podamos volver a una relación con Dios. ¿Te das cuenta? Bueno, espero que sí. Pero si no, y esto no te lo digo normalmente, pero quiero que lo sepas, nosotros estamos dispuestos a ayudarte a entender cualquier cosa que no haya quedado clara. Puedes llamarnos, puedes comunicarte con nosotros, podemos charlar, podemos visitarte. Y si querés hablar de alguna cosa que te haya quedado en el tintero, bueno, podés hacerlo con total libertad. ¿Está bien? Ahora, sigamos la lectura. El apóstol Pablo habló de esto en su epístola a Tito. Él comienza con estas palabras. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esto está en Tito 1, versículos 1 y 2. Y dice, si Dios prometió la vida eterna antes del principio de los siglos, antes de que hubiera alguna criatura para hacerle esa promesa, ¿a quién Él lo promete? ¿A quién le promete vida eterna si el hombre todavía no existía? Según lo que dice Pablo. Está claro que esto describe un pacto que tuvo lugar entre los miembros de la Trinidad para la redención de los elegidos. Y vuelvo a lo mismo. Dios ideó un plan. Ese plan era darle familia a Cristo. Pero sabiendo el Padre que el hombre se iba a apartar del camino y se iba a aliar con Satanás, también tuvo que idear junto con su Hijo y con el Espíritu Santo el plan de salvación de ese hombre perdido en el que Cristo iba a ser la pieza fundamental. ¿Está bien? Dios desde la eternidad habló de salvación. Habló de vida eterna antes de que el hombre existiese. Pero con esa idea de darle familia a su hijo en su corazón. Con un cariño especial por aquellos que él iba a crear y que iban a existir más adelante. Pero aquellos que iba a tener que salvar. Está bien, ¿no? Esto es importante. Nosotros debemos ver a un Dios que ha decidido todo lo que ha decidido desde la eternidad, no como producto del error del hombre. No es que Dios hizo al hombre y de pronto ve que el hombre se desvía, peca y dice, uy, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo resolvemos el problema? Porque la familia que le hice a mi hijo se perdió y bueno, a ver, pensemos. Y ahí decidieron mandar a Cristo a morir a una cruz. No fue así, porque la rebelión del hombre ya era conocida por Dios.
Y acá seguramente aparecen un montón de interrogantes de por qué Dios hizo así, si sabía que las cosas iban a ser de la manera en que fueron. Bueno, hay cosas, hermanos, de Dios que nosotros no vamos a entender con nuestra mente finita. Finita quiere decir que tiene principio y fin. Nuestra mente acotada, nuestra mente pequeña, nuestra mente limitada. Hay cosas de Dios que no son entendibles y podríamos tratar de explicarlas, claro que sí, pero perderíamos un montón de tiempo y no sé si nos quedaría claro. Lo que sí sabemos es que el Señor, sabiendo de nuestras rebeliones, no solo ideó el hecho de crearnos y de darnos vida, sino también de salvarnos del pecado y de la muerte. Amén. En su parte, en el pacto de redención, Cristo aceptó venir a la tierra con el propósito expreso de morir como sacrificio del pecado. El Señor sabía, Cristo sabía, que para tener una familia iba a tener que dar la vida por ellos. Esto es una lección enorme que todos nosotros debemos aprender. Y aunque se sale un poquito del eje de la cuestión, que es mirar la cruz y ver que era el único camino de redención, yo quiero que sepas que no hay nada que vayas a ganar si no estás dispuesto a darlo todo por eso. Nadie gana nada sin pagar el precio. Nadie disfruta de los beneficios o de los logros o de los premios si no pagó el precio por esos premios. Así que sigamos haciéndolo porque Cristo nos ha mostrado este camino y porque nosotros hoy podemos ser familia de Dios porque el Señor decidió poner su vida por nosotros. Así que yo quiero hacerte una pregunta y te la dejo para que la respondas. ¿En qué manera Cristo le ha sido fiel a usted? ¿En qué manera Cristo le ha sido fiel a usted? Si pensamos en lo que hemos hablado, está bien, ¿no? Cuando miramos a Cristo Jesús, ¿cómo es que entendemos que Él nos es fiel? Respondamos esa pregunta y sigamos adelante, hermanos. Seguramente el lunes nos vamos a volver a encontrar. Te mando un saludo enorme, un abrazo grande. Dios te bendiga.